Usted tiene a su padre aquí entonces. Ah, qué bien, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. A todos los que nos están visitando, que no son de la iglesia, gracias por venir. La iglesia siempre se siente bien con ustedes, ¿verdad, hermanos? Así que siempre siéntanse bienvenidos, pueden venir en cualquier tiempo. Yo dije aquella vez, yo vine aquí hace un año a esta iglesia un sábado en la tarde. No sé si alguno recuerda. ¿Alguien recuerda? Con otra persona. Yo hablé acerca de ¿qué? De la tecnología. De la tecnología. Estaba hablando acerca de la tecnología. Tienen buena memoria esta gente. Ustedes comen saludable. Hablábamos aquella vez de lo que el internet hace con nuestra mente. Y tuve el privilegio de estar aquí con ustedes. Y gracias a Dios en esta mañana una vez más por estar con ustedes aquí. Vamos hoy a hablar acerca de la demora de Dios para intervenir. Para eso yo quisiera que vayamos a la Biblia, al libro de Lucas. Libro de Lucas, el capítulo 8. Lucas capítulo 8. Cuando uno piensa en Dios y su intervención, o en la Biblia, uno piensa en la Biblia y cuántas veces Dios aparece, uno se da cuenta que Dios lo hace muy a menudo, en muchas ocasiones. Nosotros tenemos la historia, por ejemplo, de Jacob. Jacob fue un patriarca en el Antiguo Testamento, para los que no saben quién es Jacob. Y a él se le presentó Dios en numerosas ocasiones, especialmente en 3 ocasiones. Después de eso uno encuentra a otros profetas en la Biblia donde Dios se le presenta una y otra vez, rápidamente. Y en el Nuevo Testamento las cosas no cambian, parece ser sigue igual la existencia y la rapidez en el tiempo en el que Dios se revela y Dios interviene. En el libro de Lucas capítulo 8, nosotros encontramos a partir del versículo número 22, aconteció un día que entró una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Yo voy a ir resumiendo las historias por causa del tiempo. En esta primera parte, ustedes recordarán lo que ocurrió, ¿verdad? Iban cruzando el lago y ¿qué pasó? Hubo una tormenta. ¿Y quién calmó la tormenta? ¿Eso fue una intervención sobrenatural, sí o no? Sí. Más adelante arribaron, versículo 26, arribaron a la tierra de los galaderos y allí lo recibieron 2 gentes en un culto en una iglesia cerca de New Jersey. No, esta gente no estaba en un culto, esta gente eran 2 endemoniados. ¿Ustedes han visto alguna vez a un endemoniado? ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto. Yo sé que un amigo me contó un día de un endemoniado, una endemoniada, y él me dijo, mira muchacho, tú no quieres estar ahí. Porque ella no le dio golpe, ella le dio golpe al que fue a ver y al que no fue a ver también llegó. Y fue bien crítica la situación. Así que Jesús fue recibido por 2 endemoniados. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Lo sanó, lo curó. Más adelante, dice el versículo 40, cuando volvió Jesús, o sea, cuando él regresaba de ese episodio, regresó de nuevo y le recibió una multitud con una mala noticia. Si había muerto la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Y Jesucristo ahora tiene que dirigirse hacia donde ellos, pero en el camino la historia dice que una mujer que tenía un flujo de sangre lo tocó. ¿Y qué pasó con esa mujer? Fue sanada. ¿Cuántos episodios van ya? Van 3. En menos de 24 horas, ¿cuánto van? Y entonces llega el momento en el que él va donde la hija de Jairo, versículo número 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero la historia concluye en el versículo número 54. Pero él, refiriéndose a Jesús, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera que comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijera lo que había sucedido.
Dios resucitó a esta muchacha. Jesucristo la resucitó. En menos de 24 horas, Cristo intervino ¿cuántas veces? En menos de 24 horas. Cuando uno ve la Biblia y uno la ubica, uno dice, wow, Dios, yo llamo y Él responde. Jesucristo, yo oro y Él dice y Él hace. Y ese énfasis en nosotros no está mal porque está en la Biblia. Pero no es lo único que aparece en la Biblia. Y yo quisiera hoy hablar acerca de cuándo en ocasiones Dios se toma un tiempo. ¿Dios se toma qué? Un tiempo. Yo quisiera hablar ahora acerca de esa demora. De paso, la palabra demora ahí está en comillas porque Dios no tiene demora. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Dios no puede tener demora porque Dios no tiene tiempo. El tiempo nuestro comenzó con la creación del espacio y la masa. Y antes de que eso existiera, ya Dios existía. Por lo tanto, Dios no tiene tiempo. Cuando yo hablo de demora aquí, me estoy refiriendo a Dios en el contexto nuestro. Él se demora en el contexto nuestro para respondernos. Pero no porque Él se demore, porque Él no tiene tiempo. Si no me entienden, no se preocupen. Estamos bien. Una perspectiva posible. Así que, antes de yo hablar acerca de que Dios interviene, yo debo de saber que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Pero por si el amor, como dice allá. Mucha gente no cree en Dios porque mucha gente tiene una perspectiva naturalista. El naturalista cree que solo existe la naturaleza, que la naturaleza está regida por leyes naturales y que esas leyes naturales, lo que nosotros percibimos es por los 5 sentidos. Todo lo que usted hace o lo que deja de hacer está con leyes. Si usted va manejando muy rápido, hay una ley que dice que si usted sigue rápido y usted se encuentra con un muro, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a desaparecer de la historia, porque usted va a chocar y usted se va a matar. Pero también están los 5 sentidos. Y ellos dicen, bueno, si tú has visto a Dios, no. ¿Han olido a Dios ustedes? ¿Lo han olido? ¿Lo han escuchado? La voz de Dios, no la impresión de Él, pero la voz de Dios. Ustedes pueden decirme cuál es el timbre de la voz, cómo lo han tocado, lo han oído, palpado, gustado, los 5 sentidos. Lo han gustado, lo han oído, lo han palpado, lo han visto, lo han olido. Entonces, Dios no existe. Es lo que dice el naturalista. Pero nosotros encontramos evidencias de que eso no todo lo que nosotros... Número uno, las leyes que existen, no todas se cumplen en todos los tiempos. Tenemos los agujeros negros en el universo, lo que se llaman los black holes, que hasta el día de hoy siguen dándole complicación a los físicos, porque las dos teorías que definen el mundo, lo que define esto y lo que define lo grande, lo que define la teoría de la relatividad y la teoría de quantum mechanics, esas dos teorías no pueden definir los agujeros negros. Y ellos existen, y los físicos lo están mirando. Lo otro también es que la probabilidad de usted tira una moneda, 10 monedas, y la gente puede predecir lo que va a ocurrir, pero una moneda nadie sabe lo que va a ocurrir. Y están las emociones, el amor nuestro, no podemos tocarlo, ni palparlo, ni olerlo, pero tenemos amor, ¿sí o no? Los esposos tienen amor, ¿sí o no? Los novios tienen amor, ¿sí o no? Pero ustedes lo pueden hacer. Hay sensaciones y hay impresiones que no podemos medir. Por otro lado están los supernaturalistas, que creen que hay alguien que existe por encima de la naturaleza, y que ese algo o alguien no se rige por la naturaleza. Él la rige. Ahí yo creo que entramos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que alguien rige la naturaleza. C.S. Lewis, un famoso filósofo inglés, puso en boga la ley moral que existe en nuestro corazón. Como nosotros, en oposición a la evolución que dice que nosotros destruimos todo lo que está a nuestro paso, o que para sobrevivir matamos a los que son semejantes a nosotros, él prueba cómo cuando la mayoría de ocasiones alguien ve a alguien que se está ahogando en un río, uno no le da la impresión de matar a ese muchacho o a esa muchacha. Uno quiere ¿qué? Lanzarse. Y eso no tiene que ver con que usted sea chino, ni dominicano, ni ecuatoriano, ni mexicano. ¿Qué más es aquí? Ni peruano. Los peruanos.
Los peruanos, los chilenos, yo no voy a mencionar a los dominicanos, porque no, pero los dominicanos también, no importa cuál sea, la impresión es salvar a esa persona. ¿Quién le dice a la gente que haga eso? ¿Cómo la gente distingue entre lo bueno y lo malo? Y eso se refiere a la ley moral. Así que estamos claros que Dios existe, la posibilidad de que Dios existe. La Biblia lo afirma en el libro de Hebreos 11:3. Por la fe nosotros creemos que lo que existe fue hecho lo que no se veía. ¿Amén? Amén. Y por esa razón nosotros estamos confiados de eso. Ahora también la Biblia afirma que Dios participa. Dios no es solamente un Dios que está en los cielos allá, sino que participa de manera activa. Y los teólogos, cuando mencionan la participación de Dios, ven tres maneras que Dios participa. La número uno es una providencia ordinaria, lo que se llama providencia ordinaria. Y eso es básicamente lo que viene de lo que ya fue creado. Dios hizo leyes naturales. Esas leyes naturales se cumplen independientemente de que usted ore o no. Llueve, aunque usted ore, ¿sí o no? Usted ora o no ora, va a llover, ¿sí o no? Porque es una ley natural que ya existe. Y eso se ve como una providencia que Dios dio. Dios dio leyes naturales que rigen al mundo. Pero está también la providencia especial. Y esa se entiende mayormente cuando usted ve que las cosas naturales Dios las utiliza a su antojo. ¿Es un terremoto natural, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando uno ve la historia de un hombre que se llamaba Pablo y Silas, su acompañante, un día estaban en la cárcel y ellos estaban cantando y estaban adorando a Dios en ese momento, y Dios produjo un terremoto. Eso fue una intervención especial porque Dios utilizó lo natural para Él hacer un propósito. Y está lo último, la providencia extraordinaria, que es cuando yo veo que no hay forma de que yo lo ponga en lo natural o fuera de lo natural, no tiene sentido. En un buen vocablo, no tiene madre, ni abuela, ni nada. No tiene comparación, no hay forma de saber cómo ocurrió. La resurrección de Jesucristo es quizás ese milagro extraordinario que hasta ahora sigue dando de qué a los teólogos y pensando a las personas de la metafísica. ¿Cómo puede ocurrir eso? Usted puede resucitar a Cristo hace 20 años, usted lo puede resucitar en 50 años y va a ser todavía algo que va a retar todas las leyes que existen. Porque nadie puede dar vida a nadie, solamente Dios. Amén. Ya sabemos eso. Entonces está la pregunta que muchas veces uno se hace, que yo me hice en una ocasión. ¿Interviene Dios de manera especial, extraordinaria, en todo tiempo? ¿Lo hace Él en todo tiempo? ¿Cuán a menudo Él lo hace? Y la tercera, ¿de quién depende que Él intervenga? Una primera respuesta de mucha gente es: depende de nosotros. Algunos dicen: Dios contesta todo tiempo, el problema eres tú. El problema es que tú no oras, que tú no tienes fe, tú estás mal, hay algo contigo. Y la siguiente respuesta es la segunda: en ocasiones depende de Él y en ocasiones depende de quién, de nosotros. Si yo quiero ver hoy, vamos a hablar hoy acerca de esa demora y de quién depende y cuán a menudo Dios lo hace. Muchas veces, como mencioné al principio, por la secuencia tan rápida de milagros que vemos, aún incluso en la Biblia, entendemos que Dios lo hace rápido y siempre. Y posiblemente está la respuesta número uno, que Dios lo hace en todo tiempo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de cuándo Dios interviene? Yo quisiera primero ver cuándo Dios interviene en la historia humana. Y vamos a ver desde la creación cuánto tiempo Dios se toma para intervenir. En la creación, no podemos decir en el tiempo, no puedo dar un número a la creación porque es el principio mismo. Pero yo puedo calcular desde la creación hasta el diluvio, ¿cuántos años pasaron? 1600 años. Yo estoy utilizando la cronología bíblica que tenemos. Desde el diluvio, eso fue una intervención, el diluvio fue una intervención que nosotros creemos fue sobrenatural, porque Dios la produjo. Pedro le dice en su segunda carta a los que leen su segunda carta, a esos que estaban en ese tiempo, en la primera era cristiana, y él les dice: porque en aquel tiempo Dios, que designó las aguas, Él mismo la comandó para que se produjera el diluvio. De modo que el diluvio es una intervención que Dios hizo en la vida humana, en la historia humana.
Después del diluvio pasaron unos 500 años. Para que entonces Dios utilizara o interviniera de manera sobrenatural sobre una ciudad, más allá que un grupo de gente sobre una ciudad, y fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pasaron 2000 años después y entonces viene Cristo, que nosotros creemos fue el Hijo de Dios. Pero más que el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. La intervención más grande en la historia es esta, pero ocurre 2000 años después de esta intervención. Mi pregunta, ¿cuánta gente puede vivir en 2000 años? ¿Cuánta gente que tenga 120 años puede vivir en 2000 años? Muchos. Muchos. Y muchos que esperaban ver a Jesús no lo vieron. ¿Es lo que la Biblia nos dice, sí o no? En el libro de Hebreos capítulo 11, muchos que esperaban tener esa visión, que tener el privilegio de ver a Jesús, no lo vieron. 2000 años han pasado y estamos contando por su segunda venida y Cristo no ha llegado. ¿Se toma Dios su tiempo para intervenir en la historia humana, sí o no? Sí. Pero yo dije, bueno, quizás en la historia humana porque es la historia humana. Pensemos entonces en la historia de su pueblo. En la historia de su pueblo, lo primero que yo me encuentro es en Egipto. Y este texto yo quiero leerlo para ustedes porque este texto no está en Éxodo, está en Génesis. Está en Génesis y fue dado a Abraham mucho tiempo antes que la nación existiera. O sea que aquí no depende de que la nación existió o no existió y que se lo está dando a la nación. Se lo está dando a alguien que existió antes de la nación. Y en el versículo número 13 del capítulo 15 dice: entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Quién determinó ese tiempo? Dios. 400 años. ¿Qué tal la profecía de Daniel? 2300 tardes y mañana. Y luego el santuario será como. ¿Quién lo determinó? Dios lo determinó. ¿Qué tal la profecía de tiempos, tiempo y la mitad del tiempo? La literatura bíblica, que significa 1290 años en términos bíblicos. Porque un año, en la profecía bíblica, esta ubicación aparece dentro de otra profecía. Y no me voy a detener aquí, pero pasaron muchos años. ¿Quién determinó eso? Dios determinó eso. 1260 años, correcto, 1260 años. El 6, la computadora lo cambió. Para no decir que fui yo que metí el error. Pero eso fue el pueblo de Dios. Dios tiene sus planes con su pueblo. Pero con nosotros los individuos, si usted pide, Dios le va a dar de una vez, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Le está faltando la fe. Vamos a ver en la historia de los individuos. ¿Qué pasó? José, en cumplimiento de las promesas. En esa primera categoría, yo quiero mirar la historia de José en el libro de Génesis. Génesis capítulo 37, versículo 2. En ese versículo, dice el versículo número 2, 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años, se apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de sus padres, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. ¿Cuántos años tenía José? 17. Cuando usted lee la historia completa va a encontrarse que en esa época Dios se dirigió en una visión a José. José no le entendía, pero la visión, cuando usted lee más adelante, va a encontrarse que él iba a ser un rey. A esa edad Dios le prometió a él que iba a ser ¿qué? Un rey. Le dio una promesa. Como individuo se la dio. ¿Cuándo él la cumplió? Génesis 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, el rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuándo Dios cumplió su promesa? A los 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. ¿Te ha hecho Dios promesa a ti de algo?
Tú quieres que se cumplan quizás el mes que viene, ¿verdad? ¿Saben cuánto tiempo le tomó a José ver eso? 13 años. ¿Qué tal en sanidad? ¿Qué tal en sanidad? Ciertamente leímos el texto como Jesucristo no solamente sanó, resucitó a personas en un día. Pero yo estoy mirando la otra perspectiva también. El paralítico de Betesda. Libro de Juan 5, 1 al 8. 5, 1 al 8 dice que ese hombre tenía 38 años. Pero usted puede decirme, bueno, ese era el paralítico porque él no era adventista. Él no iba ahí a Pares o Sur. Él no estaba, tú sabes, no, el Señor no podía hacer nada por él. Y eso puede tener razón, pero entonces yo le quiero presentar a esta. ¿Qué tal esta? La mujer enferma. La mujer enferma, de acuerdo al libro de Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Cuando usted la lee, va a encontrarse que enseñaba a Jesús en una sinagoga en sábado y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Dónde ella estaba? En la sinagoga. Ella estaba en una iglesia. O sea, esta no es una gente que ella impía, no, ella estaba en una iglesia. Estaba buscando de Dios y tenía ¿cuántos años?